la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Mantengamos una conciencia limpia. Mantengamos una conciencia limpia. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está allá en casa atenta a este mensaje. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo resucitándolo entre los muertos. Oh sí, Señor, toma el control de cada uno de nosotros, toma el control de cada hogar que está abierto a este mensaje, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo comience a fluir en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús y en cada persona que está atenta a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Espíritu Santo de Dios, ese fluir tuyo lo anhelamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa administración tuya, amado Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, en la autoridad de tu palabra, ato todo espíritu maligno, enemigo, que quiera venir a distraer, entorpecer, a dañar, en el nombre poderoso de Jesucristo, y decreto y declaro libertad para recibir tu palabra, para, Señor, entender tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra, el libro de Hechos, capítulo 23. Libro de Hechos, capítulo 23. Pero antes quiero comentarles que la conciencia es una parte de nuestro espíritu que nos hace saber cuando pecamos contra Dios. Es una parte de nuestro espíritu que nos hace saber cuando pecamos contra Dios. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Entonces Pablo, mirando, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El apóstol Pablo estaba frente al concilio porque lo habían acusado, unos judíos le habían hecho varias acusaciones y él estaba hablando en defensa de esas acusaciones. Y entonces el apóstol Pablo dice, esto era en Jerusalén, aunque ya al apóstol Pablo le habían advertido por el Espíritu de que iba a tener problemas en Jerusalén. Entonces él dice acá, el apóstol Pablo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea que el apóstol Pablo vivía con una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa, una conciencia que estaba a cuenta con el Señor, en paz con Dios, que no le acusaba de nada. Gloria al Señor, qué bueno tener esa conciencia, aleluya. Y dice en Hechos, en el mismo libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, dice Pablo en esa misma intervención de defensa de las acusaciones, el apóstol Pablo dice en el versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mire cómo dice Pablo, y por esto procuro tener siempre, porque dice acá en el versículo 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan los que acusaban, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Con esa esperanza, dice Pablo, por eso, con esa esperanza dice,
Y por eso, o sea, porque tiene la esperanza de que hay resurrección de muertos y justos, por eso procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aleluya. Como yo tengo, dice el apóstol Pablo, tengo esa esperanza de que vamos a resucitar vamos a resucitar los muertos, tanto justos como sin justos. Por eso yo procuro siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Gloria al Señor. Y nosotros también debemos procurar, porque y más cuando ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, entonces debemos procurar tener esa conciencia sin ofensa, que una conciencia limpia, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, ante Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, en una carta que el apóstol Pablo, una de las cartas que el apóstol Pablo envía a Timoteo, dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Aleluya. El apóstol Pablo decía, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pero el apóstol Pablo hace énfasis en que sirve a Dios con limpia conciencia. Qué bueno que nosotros también sirvamos al Señor con limpia conciencia, o sea, una conciencia sin ofensa, una buena conciencia, una conciencia que no nos acusa. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En otra versión dice, nos acercamos con confianza, confiadamente al Señor. Gloria a Cristo. Dice acá, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Se está refiriendo a la conciencia. Si no nos acusa, si no nos reprende nuestra conciencia, entonces podemos acercarnos confiadamente al Señor. Aleluya, confiadamente. Porque nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Dice la palabra de Dios en Romanos. Vamos a ir allá a Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, Gloria al Señor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolo o defendiéndole sus razonamientos. O sea que nuestra conciencia nos da testimonio y nos acusa o nos defiende. Gloria al Señor. Así que nuestra conciencia opera como una alarma. Cuando nosotros pecamos contra Dios, nuestra conciencia nos reprende, nos acusa. Aleluya, nos acusa, porque hemos pecado, porque hemos ofendido al Señor. Aquí está hablando que los que no conocen la ley, no conocen la palabra de Dios, está la conciencia, que por medio de la conciencia sabe uno si hizo lo malo o hizo lo bueno. Gloria al Señor. Pero entonces, aleluya, vamos a ver un caso en que acá unas personas en la Sagrada Escritura fueron acusados por su conciencia. El Evangelio de Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, versículo 3, 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio
y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, mire lo que les dijo el Señor Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire cómo les dijo el Señor Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice acá en el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo, los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Pero voy a repetir esto, es tremendo. Dice, versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, o sea que ellos estaban en pecado, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Entonces, mire, ellos no pudieron arrojar la piedra porque estaban acusados por su conciencia, porque habían pecado contra Dios. Entonces, dice acá en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea, el Señor le dijo, vete para que también no peques más y tu conciencia no te acuse, porque nuestra conciencia nos acusa. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice el apóstol Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedas en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, de que no enseñen falsa doctrina, doctrinas diferentes, que no acarrean sino disputa antes que edificación de Dios. Entonces el propósito de este mandamiento es amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de buena conciencia, aleluya. Claro, de buena conciencia, ¿por qué? Porque cuando uno enseña una doctrina, falsa doctrina diferente, y esas doctrinas que acarrean disputa, pues claro, está haciendo algo en contra de la palabra, está en desobediencia al Señor, y esa conciencia entonces nos va a acusar. Entonces Pablo le dice, no hagan esto para que el propósito de este mandamiento de que no hagan esto es para que tengan una buena conciencia delante de Dios, una conciencia que no esté con ofensa, que esté acusándonos. Aleluya, gloria al Señor. También dice la palabra de Dios, ahí mismo en el versículo 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, para que aprendan a no blasfemar. Entonces aquí el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, gloria al Señor, que mantenga la fe y la buena conciencia, y una buena conciencia, una recomendación a mantener una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Una conciencia sin ofensa, una conciencia que está bien delante de Dios, una conciencia que no nos acusa, una conciencia que está a cuenta
con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1, versículo 15. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mire, la conciencia corrompida. Entonces hay una conciencia corrompida, hay una conciencia mala. O sea, que ya está habituada a la maldad, que está corrompida, Gloria a Dios, que está hasta cicatrizada. Ahora lo vamos a ver, que hay cauterizada. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios aquí, en el versículo, en Tito 1.15, ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Pablo decía, no, de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo decía, aunque no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que juzga es el Señor. Pero mire usted que acá, donde leíamos en Tito capítulo 1, versículo 15, estos tenían una conciencia corrompida. Es una mala conciencia a la que hace Pablo alusión ahora. Dice, yo no tengo mala conciencia, no tengo una conciencia corrompida, tengo una conciencia limpia delante de Dios. Aunque no por eso me justifico, porque el que juzga es el Señor. Aleluya, gloria al Señor. En 1 Timoteo, capítulo 4, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 4, dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire, es una conciencia mala, una conciencia mala, porque mire, aquí dice, por la hipocresía de mentirosos, engañadores. Entonces, ellos tienen una conciencia cauterizada porque están de continuo haciendo el mal, y ya una conciencia que ya ni le reprende, porque la conciencia está habituada a la maldad. Entonces, que Dios nos libre de tener esa conciencia, ese tipo de conciencia. Gloria al Señor. Ahora, en Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades han sido establecidas por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que las autoridades son establecidas por Dios y no podemos resistirlas, hay que someternos. Versículo 3 dice, porque los magistrados, o sea, las autoridades, no están para infundir temor o miedo al que hace el bien. No, las autoridades no están para infundir miedo al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener miedo, temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aleluya. Porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades son servidores de bien para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades están como vengadores para castigar al que hace lo malo. Por eso el que hace el bien no debe tener miedo de las autoridades, porque ellos están para castigar al malo. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. No solamente por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. Cuando nosotros hacemos eso, o sea,
nos sometemos a las autoridades, obedecemos a las autoridades, no solamente por el castigo, no por el castigo, porque sí que, o sea, que si no obedecemos nos van a castigar, no por eso, sino por motivo de conciencia, de que tenemos una buena conciencia, de que no queremos que después la conciencia nos vaya a acusar y tener una buena conciencia ante Dios, no una conciencia con ofensa, que nos acuse. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, bendito es tu nombre, gloria al Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Voy a leer desde el 18. Criado, estad sujeto en todo, con todo respeto a vuestros amos, o sea, a los jefes. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay que estar sujeto porque el jefe es una autoridad en la entidad donde uno trabaja. Entonces toca estar sujeto a él, como lo leíamos ahorita en Romanos 13. Porque dice en el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia sufre molestia padeciendo injustamente. Así que si nosotros, el jefe nos trata injustamente o injustamente, nosotros por causa de la conciencia no vamos a hacerle daño, no vamos a responder al mal con el mal. Dice la palabra de Dios que nosotros no respondamos al mal con el mal, sino que al mal le respondamos con el bien, porque con el bien se vence el mal. Entonces, por causa de la conciencia, o sea, de tener una buena conciencia entre Dios, entonces nosotros sufrimos. Y dice la palabra de Dios que esto es aprobado por Dios. Aleluya. Entonces, porque si es la voluntad de Dios, entonces hay que aceptarlo. Gloria al Señor. Así que por causa de una buena conciencia, de no tener una conciencia que nos acuse, entonces nosotros más bien sufrimos esa molestia. El Señor Jesucristo nos enseñó, Él cuando dice lo escupían, lo encarnecían, Él enmudecía y no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que todo lo juzga justamente. Y es lo que debemos hacer nosotros y no vengarnos. Aleluya. Por nuestra buena conciencia, para tener una buena conciencia delante de Dios. Ahora, si nosotros le hemos fallado, pues la conciencia nos va a acusar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, por ser fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y nos limpiará de toda maldad para estar en paz con el Señor. Ahora, Hebreos 9.13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra, rociados a lo inmundo, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que la sangre de Jesucristo obra un proceso continuo de limpieza de nuestra conciencia, de toda obra muerta de nuestra conciencia, de todo pecado. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros le hemos fallado al Señor y lo reconocemos ante Dios con el propósito de no seguir pecando, el Señor nos limpia con su sangre, limpia nuestra conciencia con su sangre. Que el Señor nos ayude a mantener una conciencia limpia. Si nosotros le fallamos, confesar, reconocer nuestros pecados, para que por la sangre de Jesucristo mantengamos esa conciencia limpia delante de Dios, preparado para su venida gloriosa, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra se haga fe y vida en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantener esa conciencia limpia, sin ofensa, una conciencia buena, en paz, que no nos acuse, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén, amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida. Y es entregarse al Señor Jesucristo, abrir el corazón a Cristo, porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios. Eh, y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si nosotros creemos en Él, dice la palabra de Dios, recibe el perdón de pecado. Entonces, ahí, gloria a Dios. Entonces tenemos ya acceso a la presencia del Señor, a las promesas que el Señor ha dado en su palabra. Así que te invito a que no dejes pasar este momento, esta ocasión, porque uno no sabe qué va a pasar en este día ni el día de mañana. Así que tenemos que asegurarnos, porque el que no cree en Jesucristo tiene que pagar, tiene que pagar, tiene que pagar y es condenado en el infierno. Así que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Así que si nosotros creemos, recibimos el perdón, gloria al Señor y tenemos el regalo de la vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Así que te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo, Señor Jesucristo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre te resucitó entre los muertos. Por eso ahora yo abro mi corazón y te recibo, te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tomaste esta decisión, hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios, comienza por los evangelios, puede ser el Evangelio de San Mateo, desde el nacimiento del Señor Jesús, o el Evangelio de San Lucas, y continúa en orden hasta terminar el Nuevo Testamento, y Dios te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, y ahora si hay alguien enfermo en casa, voy a orar por ti. La palabra de Dios dice en Mateo 8:17 que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, por sus heridas, dice en 1 Pedro 2:24, ya fuimos curados. Así que es un regalo que ya el Señor nos dio y tenemos que apropiarnos de ese regalo y rechazar la enfermedad. Ahora, si le ha fallado el Señor, confiesa tu pecado, reconócelo para que la palabra obre poderosamente en tu vida. Padre, yo oro por los enfermos que están allá en casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, toda enfermedad de los huesos, toda dolencia, dolor de espalda, dolor de pierna, dolor de cabeza. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad, cálculos en los riñones, cálculos en la vesícula, en el nombre de Jesús. Ahora mismo ordeno que desaparezca todo espíritu de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de enfermedad desaparece ahora, desaparece ahora, desaparece ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad de los ojos desaparece. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, declaro una visión 2020 para ti, restauración de tu vista, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, gloria al Señor. Hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, nos quedan unos minuticos. Vamos a orar por Colombia. Padre, gracias por esta nación que nos ha bendecido con Colombia. Es una nación bendecida por ti.
abundancia de alimento, fruta de diversas clases. Señor, gracias por esta nación, Colombia, tierra feliz. Bendice nuestra nación con paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén.